En este segundo vídeo vamos a resolver ecuaciones de primer grado de una forma práctica y menos teórica que la realizada en el primer vídeo, en el que se establecieron los conceptos básicos para utilizar las siguientes herramientas. Los primeros tipos de ecuaciones de primer grado que vamos a resolver son las ecuaciones de primer grado sencillas, como por ejemplo la siguiente: 2x menos 1 igual a 1. En el vídeo anterior lo que hacíamos era aplicar la propiedad sumativa de la igualdad en este primer paso, que si observamos un poquito el ejercicio y lo realizamos de una forma paralela, utilizar la propiedad sumativa de la igualdad sumando 1 tanto izquierda como derecha es lo mismo que pasar el menos 1 que está en el miembro de la izquierda restando hacia la derecha sumando. Por tanto, hemos conseguido una primera herramienta, que es que lo que está en un lado restando pasa al otro lado sumando. Lo mismo ocurriría al contrario, lo que está en un lado sumando pasaría al otro lado restando. Si realizamos la ecuación de una forma original, como vimos en el primer vídeo, ese 2x igual a 2 tendríamos que aplicar la propiedad multiplicativa de la igualdad, obteniendo por tanto que x igual a 1. De la misma forma que hemos visto antes, nos podemos dar cuenta que este paso equivaldría al 2 que está multiplicando la x pasarlo a la derecha dividiendo, obteniendo por tanto como solución x igual a 1, igual que hayamos obtenido en el procedimiento de la izquierda. Obtenemos por tanto otra herramienta y es la siguiente: lo que está multiplicando en un lado pasa dividiendo al otro, y exactamente igual, lo que está dividiendo en un lado pasa multiplicando al otro. Muy importante lo que voy a decir ahora mismo: al igual que pasaba entre la propiedad sumativa y la multiplicativa de la igualdad, no podemos nunca utilizar las herramientas subrayadas en verde si en ese miembro aún se pueden aplicar las herramientas subrayadas en azul. Es decir, fijaros de nuevo en la ecuación. Es cierto que hay un 2 multiplicando la x. Ese 2 podemos pensar que como está multiplicando en la parte de la izquierda, la podemos pasar dividiendo al miembro de la derecha. El problema está en que hay un menos 1 también en el miembro de la izquierda, el cual deberíamos de aplicar antes la herramienta de lo que está en un lado restando, pasarlo al otro lado sumando, porque si no estaríamos cometiendo el error que acabamos de mencionar anteriormente. A partir de ahora lo que vamos a hacer es resolver una serie de ejemplos para tener todo esto muchísimo más claro. Si os dais cuenta, esta herramienta que estamos utilizando es para despejar la x, para dejar la x sola. Entonces, imaginad que tenemos el apartado B, 5x menos 3 igual a 2. Aplicamos las propiedades azules si se puede, antes que las verdes. Entonces, ese 3 que está restando en el miembro de la izquierda pasaría al otro lado sumando 2 más 3, 5x igual a 5. Una vez que ya no podemos aplicar las dos propiedades azules, vamos a aplicar las verdes. Ese 5 que está multiplicando a la x pasaría al otro lado dividiendo. 5 entre 5, x es igual a 1. X igual a 1 es la solución de nuestra ecuación. Lo mismo ocurre si tenemos las x, las variables, las incógnitas en el miembro de la derecha. Imaginad la ecuación 8 es igual a 5x menos 2. Ese menos 2 que está en el miembro de la derecha lo podemos pasar sumando al miembro de la izquierda. 8 más 2 es igual a 5x, 10 es igual a 5x, y ahora a continuación ese 5 que está ahí multiplicando lo pasaríamos dividiendo del miembro de la derecha al miembro de la izquierda. 10 entre 5, x es igual a 2, 2 es igual a x, es lo mismo. Hemos encontrado la solución de la ecuación, x es igual a 2. Vamos a realizar, por último, dos casos especiales y así recordamos un poquito los ejemplos que vimos en el primer vídeo. En este primer ejemplo vamos a tener la siguiente ecuación: 7x más 2 menos 7x igual a 3 menos 1. Si agrupamos, me queda 7x menos 7x es 0, se va, más 2 igual a 3 menos 1, 2. 2 es igual a 2. En este caso teníamos que recordar las posibles soluciones que tenía una ecuación de primer grado. En este caso, como me ha dado una igualdad que siempre se cumple, 2 siempre es igual a 2, independientemente de lo que valga la x, tengo una identidad, tengo una ecuación de primer grado compatible indeterminada, es decir, esa ecuación tiene infinitas soluciones.
Y por último, vamos a ver un apartado que, a diferencia del apartado E, que tenía infinitas soluciones, esta en cambio no va a tener ninguna solución. Agrupamos los términos, 5x menos 5x es 0, más 3 igual a 7. 3 es distinto de 7, por tanto me ha dado una desigualdad, nunca se va a cumplir independientemente de lo que valga el valor de la x. Y lo ponemos, no tiene solución. Vamos a realizar rápidamente otro ejemplo para tener este tipo de ecuaciones de primer grado sencillas bastante claras. Vamos a realizar el apartado G, la cual sería 4x más 5 más x igual a 7 más 3x menos 3. Esa ecuación, lo primero que vamos a hacer es agrupar los términos que se puedan. Ese 4x con x en el primer miembro se convertiría en un 5x más 5, y en el miembro de la derecha, la parte numérica, el 7 con el menos 3, se me quedaría 7 menos 3 más 4. Paso el 3x que está en el miembro de la derecha hacia el otro lado, 5x menos 3x pasa de sumar a restar, y el 5 que está a la izquierda pasa hacia el otro lado restando. Volvemos a agrupar términos, 5 menos 3 es 2x y 4 menos 5 menos 1. El 2 que está multiplicando lo paso hacia la derecha dividiendo, menos 1 partido de 2. Esta fracción con el numerador negativo, negativo entre positivo, numerador negativo, denominador positivo, la fracción va a ser negativa menos un medio. Vamos a realizar otra vez la misma ecuación, pero en este caso, en vez de hacer el primer paso agrupando, vamos a pasar directamente a utilizar las herramientas que hemos visto anteriormente. Podemos pasar al primer miembro, al miembro de la izquierda, todos aquellos elementos que tengan x, y los factores numéricos los vamos a pasar al miembro de la derecha. Entonces, me quedaría en la parte de la izquierda 4x más x, que ya está en el miembro de la izquierda, y ese 3x que está sumando pasaría restando hacia la izquierda. El 7 y el menos 3 ya se mantienen tal cual estaban, y el 5 que está a la izquierda pasa hacia el otro lado restando. Una vez que hemos ordenado un poquito la ecuación, miembro de la izquierda, elementos con x, y miembro de la derecha, elementos sin x, ahora sí vamos a agrupar. 4 más 1 menos 3 serían 2x, y 7 menos 3 menos 5 sería menos 1. El 2 que está multiplicando, ahora sí lo pasamos hacia el otro lado dividiendo, menos 1 entre 2, x igual a menos un medio. Nos da la misma solución, habiendo pasado las x para un lado, los números para otro, con las herramientas que hemos visto anteriormente, y una vez que hemos utilizado las herramientas, agrupamos. Si hubiésemos agrupado, como hemos hecho en la parte de la izquierda, y después utilizamos las herramientas, nos sale la misma solución, x igual a menos un medio. Vamos a continuación a pasar a resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis. No tiene muchísima dificultad porque únicamente se basa en lo que hemos aprendido en la unidad anterior del lenguaje algebraico, multiplicación de un monomio por un polinomio, o como quitamos paréntesis cuando aparece un signo más delante de él o aparece un signo menos. Entonces vamos a realizar el apartado A, el cual nos dice 1 menos 2 por 2x menos 1 es igual a 5x menos 5 menos 3x. En este caso, podemos observar que nos encontramos un menos 2 multiplicando un paréntesis, y también nos podemos encontrar un menos delante de un paréntesis. Son operaciones distintas, en una tenemos que realizar una multiplicación y en el otro solamente tenemos que quitar el paréntesis con mucho cuidado de qué es lo que ocurría cuando teníamos un menos o un más delante de él. Entonces, en el primer caso, vamos a realizar la multiplicación. Me quedaría 1 menos 2 por menos 2x. Recordamos que cuando multiplicábamos un monomio por un polinomio, se multiplicaba el monomio por el primer término y el monomio por el segundo término. Entonces sería menos 2 por 2x menos 4x, y menos 2 por menos 1 más 2. Tenemos aquí 5x, que es uno de los términos que está en el miembro de la derecha, y ahí no se realiza multiplicación ninguna, diferencia con el primer apartado, con el miembro de la izquierda.
un menos delante de un paréntesis te va a cambiar todos los signos de lo que hay dentro de él. Entonces, dentro, ¿qué es lo que hay? Hay un 5 positivo. Se me va a cambiar a un 5 negativo. Y hay un menos 3x que se va a transformar en un más 3x. Con esto hemos conseguido transformar una ecuación de primer grado con paréntesis en una ecuación de primer grado sencilla, que podemos agrupar o podemos utilizar primero las herramientas y después agrupar. Vamos a agrupar y ya después utilizamos la herramienta. En el miembro de la izquierda hay un 1, hay un 2, me quedaría menos 4x más 3. Y en el miembro de la derecha hay un 5x y hay un 3x que son semejantes, que podemos agrupar, quedaría 8x menos 5. Vamos a aplicar las herramientas aprendidas anteriormente. El 8x que está en el miembro de la derecha pasaría restando al miembro de la izquierda, menos 4x menos 8x, y ese 3 que está en el miembro de la izquierda pasaría al otro lado, al miembro de la derecha, también restando, de sumar a restar. Recuerdo que los elementos que se encuentran en un miembro y no movemos de un lado al otro, su signo queda invariante, es decir, no lo vamos a cambiar para nada. Agrupamos términos, menos 4 menos 8, menos 12x, y menos 5 menos 3, menos 8. Ese menos 12 que está multiplicando la x, una vez que ya hemos utilizado las herramientas del principio de sumar a restar, de restar a sumar, podemos pasarlo, como está multiplicando, de multiplicar a dividir. Y ahora, para simplificar esta fracción, tenemos que tener un poquito de cuidado porque tenemos un numerador negativo y un denominador negativo. Por tanto, sabemos que la fracción, el resultado de la fracción va a ser positivo, 8 partido de 12, y ese 8 partido de 12 lo podemos simplificar. Si dividimos tanto numerador como denominador entre 4, me quedaría 2 tercios. Y esa sería la solución de nuestra ecuación. Vamos a realizar otro ejemplo y lo primero que vamos es a identificar aquellos elementos que entran en juego para que sea una ecuación de primer grado con paréntesis. Nos encontramos un 4 y un 3, los cuales están multiplicando a diversos paréntesis. Encontramos este 4 multiplicando este paréntesis y nos encontramos el 3 multiplicando al otro paréntesis. Por tanto, una vez que vayamos a realizar dichas multiplicaciones, lo vuelvo a recordar. Un número o un elemento que está multiplicando un paréntesis y dentro de ese paréntesis hay un polinomio, va a multiplicar a cada uno de los miembros, teniendo mucho cuidado con los signos que aparecen. Entonces me aparece un 4 por 5x, que es 20x, y 4 por menos 3, que es menos 12. El menos 7x se queda sin variar, ya que el 4 nos está afectando lo que no hay dentro del paréntesis. Realizamos esa multiplicación, 3 por un paréntesis, 3 por 6x, 18x y 3 por menos 4, menos 12, y de nuevo el 10 queda invariante porque no está dentro del paréntesis. Hemos transformado ya nuestra ecuación de primer grado con paréntesis en una ecuación de primer grado sencilla. O agrupamos y aplicamos las herramientas, o aplicamos las herramientas y después agrupamos. Vamos a utilizar esa herramienta. Todos los elementos con x los vamos a pasar para un lado y todos los elementos sin ella los vamos a pasar para el otro. Si pasamos la x para la izquierda, los elementos que ya se entienden en ella se quedan invariantes y el 18x que está en la derecha pasaría restando como menos 18x. En la derecha tenemos un menos 12 más 10 y el menos 12 que está en la izquierda pasaría como más 12 a la derecha. Nos queda 20x menos 7x menos 18x menos 5x y tenemos menos 12 más 10 más 12 más 10. Ahora ese menos 5, aunque sea un número negativo, está multiplicando a la x. ¿Cómo lo pasamos hacia el otro lado? Dividiendo. 10 entre menos 5, que si simplificamos esa fracción, que no es más que una división, me quedaría 10 entre menos 5 menos 2, la cual es la solución de nuestra ecuación. Vamos a realizar esta ya la última ecuación de ecuaciones de primer grado con paréntesis. Volvemos a identificar aquellos elementos que me afecten para que sea una ecuación con paréntesis. Me aparece este más delante de un paréntesis y me aparece este menos 3 multiplicando al otro paréntesis. Por tanto, tengo que aplicar dos formas, dos resoluciones distintas. ¿Qué ocurría cuando aparecía un más delante de un paréntesis sin haber ningún número que estuviese multiplicándolo? Que lo que había dentro se mantenía tal cual. Me aparecía un 6 que se mantenía igual y
dentro del paréntesis hay un 8x positivo, se queda como 8x positivo, y aparece un más 1 que se queda como más 1. Ese menos 4x no le afecta nada, y ahora empezamos con la multiplicación del menos 3 por el paréntesis. Menos 3 por más 2 sería menos 6, y menos 3 por menos 4 sería más 12x. Realizamos las herramientas, aplicamos las herramientas vistas hasta ahora. Pasamos la x para un lado, los números para otro, aplicando la herramienta de sumar a restar y de restar a sumar. Miembro de la izquierda se queda el 8x, el menos 4x que está a la derecha lo pasamos como 4x y el más 12x lo pasamos como menos 12x. En el miembro de la derecha ya había un menos 6 que lo mantenemos. El 6 que está positivo en la parte de la izquierda lo pasaríamos restando a la parte de la derecha, y ese 1 que está sumando en la parte de la izquierda lo pasaríamos como menos 1 a la parte de la derecha. Agrupamos términos, 8 más 4, 12, 12 menos 12 es 0, 0x es igual a 0, y menos 6 menos 1 es menos 13. 0 es distinto de menos 13, por tanto cuando nos aparecía una desigualdad, independientemente de lo que valga la x, la ecuación no tiene solución. Vamos a pasar ahora a resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. Este es el penúltimo caso de los que tenemos establecido y no tendría muchísima más dificultad de la que tenemos anteriormente. Tenemos una ecuación diferente a la anterior, aparecen denominadores, por tanto lo primero que tenemos que hacer es buscar el común denominador. El común denominador de todos los elementos que aparecen en la ecuación. Hay elementos en la ecuación que parecen no tener denominador, pero no es así. Por ejemplo, ese 4 está partido de 1 y la x también estaría partido de 1. Por tanto, tenemos que buscar el común denominador de todas las fracciones, denominadores 1, 3, 1 y 3. El mínimo común múltiplo de esos 4 números es el 3. Por tanto, tendremos que convertir todas las fracciones al mismo denominador. Aquellas fracciones que ya tenían de denominador 3 van a quedar invariables, no la vamos a variar. Este 2x partido de 3 se mantiene igual que estaba antes, y este 2 partido de 3 se queda igual que estaba antes. Y a continuación tenemos que pensar un poquito. Nosotros vamos a convertir fracciones en fracciones equivalentes. Entonces ese 4 partido de 1 lo tenemos que convertir en una fracción equivalente cuyo denominador sea un 3. Es decir, nosotros convertimos fracciones equivalentes multiplicando numerador y denominador por el mismo número o dividiendo numerador y denominador entre el mismo número. En este caso, el denominador lo hemos multiplicado por 3 y eso lo sacamos fácilmente dividiendo 3 entre 1. Por tanto, el numerador, el 4, lo tenemos que multiplicar también, en este caso, por 3. 4 por 3, 12. Hacemos lo mismo con este 1. El 1 lo hemos multiplicado por 3 para conseguir el 3 del denominador. Por tanto, el numerador, la x, la multiplicamos por 3, 3 por x, 3x. Y ahora, una vez que hemos conseguido el mismo denominador en todos los elementos de la ecuación, podemos eliminarlos, los podemos suprimir, con mucho cuidado de los signos que haya delante de cada una de las fracciones. Un signo más delante de una fracción va a actuar igual que un signo más delante de un paréntesis, no va a cambiar nada de lo que haya en el numerador. Y un signo menos delante de una fracción va a significar lo mismo que cuando hacíamos un signo menos delante de un paréntesis, va a cambiar todos los signos de lo que haya en el numerador. Por tanto, fijaros, en este caso a lo mejor no se va a ver tan claro, ahora vamos a hacer un apartado B en el que sí lo veamos muy claro. Me quedaría 12 menos 2x es igual a 3x más 2. Me queda una ecuación, una vez que he quitado denominadores, sencilla. Realizo los agrupamientos, vamos a realizar primero las herramientas. Pasamos las x a un lado, menos 2x menos 3x es igual a 2 menos 12. Agrupo menos 2 menos 3 menos 5x y 2 menos 12 menos 10. Una vez que he realizado este agrupamiento, el menos 5 que está en la izquierda multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo x igual a menos 10 partido de menos 5. Por tanto, x igual a más 2. Resuelta la ecuación, solución, x igual a 2. Vamos a pasar a un ejemplo B. Este ejemplo, pues si nos fijamos, tenemos
una fracción que es 5x partido de 2, tenemos otra fracción que es 2x más 3 partido de 6, tenemos otra fracción que es 5 tercios. En este caso no tenemos que hacer lo que hemos hecho en el apartado A, que es dividir el 4 entre 1 y la x entre 1, sino que ya simplemente vamos a sacar el común denominador, mínimo común múltiplo de 2, 6 y 3. El mínimo común múltiplo de 2, 6 y 3 es 6, por tanto vamos a tener que conseguir 3 fracciones con denominador 6. Lo mismo que hemos dicho antes, si una fracción ya tenía el mínimo común múltiplo, 6, va a quedar invariante, en este caso 2x más 3. ¿Cómo conseguimos ahora una fracción equivalente de 5x partido de 2 cuyo denominador sea 6? Realizamos lo mismo que hemos hecho antes. ¿Cómo vamos a pasar de este 2 a este 6? Multiplicando por 3. Por tanto, el 5x, vamos a multiplicar también por 3, me quedaría 15x. ¿Cómo vamos a pasar de este 3 a este 6? Multiplicando por 2. Entonces, para conseguir una fracción equivalente, si el denominador lo multiplicamos por 2, el numerador también lo tenemos que multiplicar por 2. 5 por 2, 10. ¿Cómo sacamos ese número por el cual multiplicamos de una forma sencilla? A lo mejor lo vemos claro, pero si no lo vemos claro, hacemos la división. 6 entre 3 me da 2. Una vez que ya tengo todas las fracciones con el común denominador, tanto la parte de la izquierda como la parte de la derecha, ese denominador lo puedo quitar. Y ahora lo que decíamos en el apartado A, cuidado con los signos positivos y negativos delante de una fracción. No es lo mismo que aparezca un más que aparezca un menos, igual que no era lo mismo que aparecieron más o que aparecieron menos delante de un paréntesis. En este caso, todas las fracciones aparecen un más, a excepción de esta de aquí, que aparece un menos. Vamos a ver poquito a poco, paso a paso, cómo vamos a resolver ese quitar denominadores. El 15x lo dejo tal cual, porque aparece un más delante de la fracción, y ahora ese menos que aparece delante de la fracción, lo vuelvo a repetir, es como si apareciera un menos delante de un paréntesis. Entonces, ¿qué me aparece en el numerador? Un 2x positivo. ¿Qué voy a poner? Un menos 2x. ¿Qué me aparece? Un más 3. Pues voy a poner un menos 3. Y el 10 lo voy a dejar igual porque es otra fracción independiente a la anterior que aparece, aunque no aparezca un más delante de esa fracción. Pues ya tenemos la ecuación de primer grado con denominadores simplificada, una ecuación equivalente, simplemente sencilla. Vamos a pasar las x para un lado, los números a para otro. 15x menos 2x es igual a 10 más 3. 15 menos 2 sería 13x igual a 13. El 13 que está multiplicando lo voy a pasar hacia el otro lado dividiendo. 13 entre 13 a 1 y hemos encontrado la solución de la ecuación de primer grado con denominadores. Vamos a pasar a la última ecuación de primer grado con denominadores que vamos a realizar. Entonces lo vuelvo a repetir desde el principio. Todos los elementos que aparecen en la ecuación son fracciones, aunque no lo veamos. Esta x es como si fuera x partido de 1 y este 1 es como si fuera 1 partido de 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el común denominador, mínimo común múltiplo, de cada una de las fracciones de cada uno de los denominadores. Mínimo común múltiplo de 3, 6, 1, 2 y 1 sería 6. Por tanto, vamos a conseguir todas las fracciones que tengan común denominador 6. La primera fracción no tiene denominador 6, por tanto lo tenemos que conseguir. ¿Cómo conseguimos el denominador 6 a partir de un 3? Pues el 3 lo multiplicaríamos por 2. Por tanto, el numerador lo tenemos que multiplicar por 2. Cuidado con este ejemplo porque es distinto a los dos anteriores. En este caso tenemos que multiplicar el numerador por 2. En el numerador tenemos un binomio, tenemos dos términos, por tanto tenemos que multiplicar ambos términos por 2, que me quedaría 2x menos 4. La segunda fracción sí tiene denominador 6, por tanto quedaría totalmente invariante. La tercera fracción, para pasar de 1 a 6, multiplicando por 6, multiplico el numerador por 6 también, 6x. De 2 a 6 multiplicamos por 3 y vuelve a ocurrir lo mismo en esta fracción de aquí. Tengo que multiplicar cada uno de los elementos del numerador. 2 por 3 es 6 y menos 3x por 3 menos 9x. Última fracción, denominador 6 para pasar de 1 a 6 multiplico por 6, multiplico el numerador también por 6 y me queda un 6 en el numerador. Y ahora,
Paso siguiente, una vez que ya había conseguido todos los numeradores que fuesen iguales en toda la ecuación, tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha, quito denominadores, con mucho cuidado de los signos que aparecen delante de las fracciones. Si no aparece ningún signo, no quiere decir que no lo haya, sino que hay un más. Aquí delante de esta fracción no aparece signo, hay un más, no pasaría nada al numerador. Aquí hay un menos, aquí hay un menos, aquí habría un más y aquí hay un menos. Por tanto, vamos a pasar poco a poco a quitar esos denominadores de la primera fracción. Como hay un más delante de esa fracción, no cambiaría ningún signo del numerador, se quedaría tal cual. La siguiente fracción, como hay un menos delante de esa fracción, va a cambiar todos los signos del numerador. Entonces, arriba, ¿qué es lo que hay? Un x menos 4 se va a transformar en un menos x más 4. La siguiente fracción, ese menos también va a variar el numerador. Arriba, ¿qué es lo que hay? Hay un 6x, que es positivo, se va a transformar en un menos 6x. Igual, signo positivo delante de la fracción no varía nada, 6 menos 9x, y ese signo delante de la fracción que es negativo va a variar lo que hay en el numerador. Y el numerador es un 6 positivo, se transforma en un menos 6. Hemos conseguido con estos procedimientos, con estas herramientas, transformar en una ecuación de primer grado con denominadores en una ecuación sencilla. X para un lado, números para otro. 2x menos x menos 6x, que son elementos que ya están en ese miembro, y el menos 9x que está en la derecha pasa a la izquierda como más 9x. Igual a 6 menos 6, que ya se encuentra en ese miembro, y en la parte de la izquierda voy a pasar el menos 4 a más 4 y el más 4 a menos 4. Realizamos ahora el agrupamiento. 2x menos 1x menos 6x más 9x, esto equivale a 4x, y en la parte de la derecha 6 menos 6 es 0, más 4 menos 4 es 0. Y ahora cuidado y diferencia con los anteriores ejercicios y los que nos había parecido un 0, aquí en este caso este 4 que está aquí multiplicando a la x, la puedo pasar hacia el otro miembro dividiendo. Claro, en este caso 0 entre 4 es 0. La solución x igual a 0 es una solución normal y corriente como nos podría haber dado cualquier otra. Por tanto, habríamos acabado nuestra ecuación de primer grado con denominadores. Vamos a pasar ahora, para finalizar, a las ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. No varía nada, simplemente hay que seguir unos pasos muy ordenados. Vamos a resolver, por tanto, esta ecuación de primer grado con paréntesis y denominadores. Lo primero que tenemos que hacer es establecer, igual que hacíamos anteriormente, las que aparecían denominadores, cuáles son realmente los elementos de esa ecuación. Aquí podemos ver los siguientes. Tenemos tres fracciones bien establecidas, pero en cuyos denominadores aparecen operaciones con paréntesis. Entonces no tiene ninguna dificultad porque lo que vamos a hacer antes de nada, antes de comenzar de coger los denominadores, es quitar los paréntesis. Como nos aparecen multiplicaciones en ambos casos, realizamos dichas multiplicaciones. Recuerdo, un número por un paréntesis, tenemos que multiplicar el número por cada uno de los elementos del paréntesis. 3 por 2x, 6x y 3 por 8, 24. Todo ello dividido entre 4. No modificamos el denominador, ya que el 3 está multiplicando nada más que el numerador, y realizamos la misma operación en el numerador de la siguiente fracción. 2 por 6 es 12 y 2 por menos 4 menos 8x partido de 1 igual a 5 partido de 2. ¿Qué hemos conseguido con este procedimiento, con este primer paso? Ha sido quitar los paréntesis que hay en el numerador. Si hubiese habido un número negativo por un paréntesis, hacemos lo mismo que aprendimos a hacer cuando vimos las ecuaciones de primer grado con paréntesis. Que en vez de haber un número multiplicando hay un más o un menos, pues mucho cuidado, que el más no varía lo que hay dentro, pero el menos varía todos los signos de lo que hay dentro del paréntesis. Por ahora, nada más que no hemos encontrado números positivos por paréntesis y los hemos realizado. ¿Qué hemos conseguido con esto? Una ecuación de la que hemos visto justo anteriormente, ecuación de primer grado con denominadores. Como un denominador entre 4, 1 y 2. Es 4, por tanto tenemos que buscar tres fracciones que tengan el denominador 4. Como la primera fracción ya lo tenía, el numerador queda invariante, no lo modificamos. La siguiente fracción, el denominador era 1, para conseguir el 4 es multiplicado por 4, por tanto, para modificar el numerador tenemos que multiplicar todo el numerador por 4, que sería 4 por 12, 48, y 4 por 8, 32.
Última fracción, 5 medios, el 2 lo he multiplicado por 2 para conseguir el 4, por tanto el 5 lo tenemos que multiplicar por 2 para conseguir, en este caso, 10. Vamos a continuar con la ecuación, vamos a quitar denominadores porque ya hemos conseguido el mismo denominador como un denominador en cada uno de los elementos de la ecuación. Ya tenemos que identificar aquellas fracciones en las que vayamos a tener problemas. Recuerdo que el problema nos daba cuando el signo que había delante de la fracción era negativo, en este caso positivo, en este caso es negativo, vamos a tener problemas, ahora tendremos que tener cuidado cuando quitemos el denominador y en este caso es positivo, no nos va a dar ningún tipo de problemas. Continúo en la parte de la derecha. Una vez que quitamos denominador de la primera fracción, nos quedaría 6x menos 24. No varía absolutamente nada. Ese menos, hemos dicho antes que va a dar problema. Por tanto, ¿qué tenemos en el numerador? 48 menos 32x. Se me va a transformar en menos 48 más 32x. Igual al 10, que no afecta para nada porque tiene un signo más delante de su fracción. Hemos conseguido una ecuación sencilla, las x para un lado, los números para otro. 6x más 32x, que estaba ya en ese miembro, y en el miembro de la derecha 10 más 24 más 48. En el miembro de la izquierda tengo 6 más 32, que es 38x, y en el miembro de la derecha tengo 10 más 24 más 48, que es igual a 82. Por tanto, x es igual a 82 partido de 38, que siempre que llegue a una fracción tengo que ver si es una fracción totalmente irreducible. X igual a 82 partido de 38 podemos simplificarla, que dividiendo tanto numerador como denominador entre 2 me quedaría 41 partido de 19, obteniendo la solución de dicha ecuación. Los problemas que nos podemos encontrar en este tipo de ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores es simplemente la anotación que nos podemos encontrar en determinados libros o páginas de internet. Nosotros hemos hecho un ejemplo en el que el paréntesis aparece en el numerador de la fracción sin problema ninguno, o como mucho hemos tenido que convertir una operación con un paréntesis en una fracción. Entonces vamos a hacer un caso especial que es el siguiente. La única diferencia que aparece aquí es que el 1/5, que es una fracción, está multiplicando al 2x menos 1 entre paréntesis. No aparece el 2x menos 1 encima en el numerador de la fracción, sino que nosotros vamos a realizar esa multiplicación. Esa multiplicación realmente es como la que hemos visto cuando resolvíamos una ecuación de primer grado simplemente con paréntesis. Vamos a realizar el 2 aparece delante y el menos 1/5 por 2x se queda como menos 2x partido de 5, el menos 1/5 por el menos 1, cuidado siempre con los signos, menos por menos más, sería más 1/5, igual a 7x partido de 10. Una vez que hemos realizado ya esa multiplicación del paréntesis, diferente a la del apartado A, tenemos una ecuación de primer grado con denominadores. Buscamos el común denominador, que en este caso, entre 1, 5, 5 y 10 sería 10, y realizamos el mismo paso que hemos hecho anteriormente las anteriores. ¿Cómo multiplicamos? Recuerdo, ¿vale? No lo he puesto, pero esto es como si fuera un 2 partido de 1. ¿Cómo multiplicamos para conseguir una fracción equivalente? El 1 lo multiplicamos por 10, por tanto el 2 lo multiplicamos por 10. 2 por 10, 20. El 5 lo multiplicamos por 2 para conseguir el 10, 4x, 2, y esta quedaría totalmente invariante. Quitamos denominadores con mucho cuidadito de los signos que aparecen delante de las fracciones. 20 menos 4x más 2 igual a 7x. Las x para un lado, los números para otro, utilizando las distintas herramientas que hemos aprendido. Menos 4x menos 7x igual a menos 20 menos 2. En este caso, todo lo tengo que pasar, todos los números, el 20 y el 2, lo tengo que pasar hacia la derecha. Menos 4 menos 7 sería menos 11x y menos 20 menos 2 sería menos 22. X igual, recuerdo, este 11 está multiplicando, este menos 11 está multiplicando, por tanto sería menos 22 partido de menos 11, x igual negativo entre negativo y positivo, más 2. Solución de nuestra ecuación.
Podríamos complicarlo un poquito. En este caso tenemos un ejemplo en el que vuelve a aparecer algo parecido al del apartado B, pero con una pequeña modificación. Si nos fijamos, ese 2 que está multiplicando al paréntesis, vamos a realizar esa multiplicación, me quedaría x partido de 2 menos x partido de 3 es igual, primero multiplicamos, vuelvo a repetir, el número por el paréntesis sería el número, que es una fracción, por el primer término, y el número, la fracción, por el segundo término. Fracción positiva por fracción negativa, 2/6 por 3 menos x partido de 2. Vamos a realizar en este momento, antes de seguir comenzando, esas multiplicaciones que aparecen ahí, que la hemos dejado indicada pero que no la hemos resuelto. Recuerdo, aunque no aparezca, lo vuelvo a poner, igual que en el apartado B, igual que en el apartado A, que esta x es como si tuviese partido de 1. Por tanto, al realizar las multiplicaciones, que las multiplicaciones de fracciones se realizan en línea, me quedaría x partido de 2 menos x partido de 3 es igual 2 por x, 2x y 6 por 1, 6, menos, y ahora cuidadito con esta operación que aparece aquí porque me aparece un 2 por un 3 menos x. Ahí hay una operación de un número por un paréntesis. Sería 2 por 3, 6 y 2 por menos x, menos 2x. Partido de 6 por 2, 12. No tenemos en cuenta este signo negativo que aparece justo delante de esta fracción, porque es el mismo signo negativo que dejamos a continuación indicado. Estaremos realizando simplemente la multiplicación de las dos fracciones independientemente del signo que aparece ahí. 2 por 3 menos x y 6 por 2. Ahora, una vez que ya busquemos el común denominador, ya tendremos en cuenta ese signo negativo para cambiar todos los signos del numerador. Por tanto, común denominador de 2, de 3, de 6 y de 12, pues sería en este caso 12. Vemos que la última fracción quedaría totalmente invariante, por tanto sería 6 menos 2x. ¿Cómo vamos consiguiendo las siguientes fracciones? Igual que hemos hecho en los anteriores ejemplos. El 2 lo multiplicamos por 6, por tanto sería 6x. El 3 lo multiplicamos por 4, sería 4x. El 6 lo multiplicamos por 2, sería 4x. Y la fracción última que hemos dicho que quedaría invariante. Tenemos en cuenta ahora sí los signos delante de la fracción, serían 6x menos 4x es igual a 4x y cuidado, un signo menos delante de la fracción, menos 6 más 2x. Utilizamos las herramientas de pasar las x para un lado, los números para otro. Me aparecería 6x menos 4x que se mantienen, menos 4x menos 2x igual a menos 6. 6x menos 4x menos 4x menos 2x es igual a menos 4x igual a menos 6. El menos 4 que está multiplicando pasa hacia el otro lado dividiendo y me quedaría una fracción que es positiva y una vez que la haya reducido, 3 medios. Con estos ejemplos, con estos ejercicios de ecuaciones de los 4 tipos que hemos establecido de primer grado, daría por finalizada la explicación tanto teórica como práctica de las ecuaciones de primer grado.